La madrugada aún estaba cruda cuando el grito cortó el silencio del vestíbulo vacío. «¡Sal de aquí! ¡No puedes entrar!». La voz del portero resonó más alta de lo que pretendía, vibrando contra el vidrio frío de la garita. Del otro lado, bajo la luz blanca e implacable, un hombre descalzo permanecía inmóvil, como si el grito no hubiera sido para él. No había agresividad en su postura, ni prisa, ni súplica, solo presencia. El portero sintió el corazón latir demasiado fuerte para una situación tan simple. No era la primera vez que expulsaba a alguien esa noche, pero algo allí parecía diferente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. El hombre descalzo levantó lentamente la mirada y cuando sus ojos se encontraron con los del portero, algo invisible se rompió por dentro, aunque ninguno de los dos hubiera dado un solo paso. El reloj marcaba casi las 4 de la mañana, la hora en que la ciudad parece suspendida entre el final y el comienzo. El portero apretó el abrigo contra el cuerpo, intentando protegerse de un frío que venía menos del aire y más de la escena frente a él. «¿Me escuchas? Vete», insistió, ahora con la voz menos firme. Aún así, el hombre no se movió. De su boca no salió ninguna palabra. No pidió ayuda, no explicó nada, no se quejó de la humillación. Eso irritaba más que cualquier provocación. El portero sintió crecer el malestar, mezclado con una extraña sensación de estar siendo observado por algo más grande que aquella situación banal. ¿Por qué ese hombre no reaccionaba? ¿Por qué no bajaba la cabeza como tantos otros? El silencio parecía un espejo, reflejando algo que el portero no quería ver a esa hora. La luz fluorescente destacaba los pies agrietados del hombre, sucios de polvo y pequeños cortes. El portero desvió la mirada, como si aquella imagen fuera una acusación muda. Sabía exactamente lo que debía hacer. Las reglas eran claras, repetidas en entrenamientos, pegadas en avisos detrás de la caseta. Personas así no podían quedarse allí. No pertenecían a ese espacio. Aún así, sus dedos temblaban levemente sobre el botón con el que podía llamar refuerzos. Nunca antes había sentido duda. Siempre había sido simple obedecer. Pero ahora, cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo estuviera esperando su decisión. El hombre descalzo respiraba con calma, y esa tranquilidad injustificable despertaba en el portero una ansiedad casi infantil, como si estuviera a punto de ser atrapado haciendo algo mal, sin saber exactamente qué. «No puedo dejarte aquí», dijo el portero más para sí mismo que para el otro. Su voz sonó cansada, envejecida. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto mínimo que no era sumisión ni desafío. «Solo escucha». Eso desarmó al portero de un modo inesperado. Sintió la garganta cerrarse, recuerdos inconexos aparecer sin invitación. Noches largas, promesas que se había hecho a sí mismo, oraciones abandonadas por la prisa de sobrevivir. No tenía sentido. Era solo un desconocido, solo un excluido más de la madrugada. Y aún así, el portero tuvo la absurda impresión de que si se equivocaba ahí, no sería un error pequeño. Algo definitivo estaba en juego, aunque nadie más estuviera mirando, aunque el mundo durmiera ajeno a esa escena invisible. El viento se coló por la puerta automática mal sellada, haciendo que el hombre descalzo se estremeciera levemente. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para golpear al portero en el pecho como un golpe seco. «Así te vas a enfermar», se le escapó antes de poder contenerse. En cuanto lo dijo, se arrepintió. No era su función, no era su problema. El hombre volvió a alzar los ojos, y esta vez había algo en ellos que el portero no consiguió nombrar. No era gratitud ni reclamo. Era una calma antigua, profunda, que parecía atravesar el tiempo. El portero sintió un sudor frío bajarle por la nuca. ¿Desde cuándo una mirada podía pesar tanto?
¿Desde cuándo un simple desconocido podía hacerlo sentir tan pequeño y expuesto? El radio sujeto al uniforme chisporroteó de repente, rompiendo el silencio como un chasquido. Una voz lejana preguntó si todo estaba en orden. El portero tardó un segundo en responder. Miró de nuevo al hombre descalzo, luego el reflejo de sí mismo en el vidrio de la garita. Parecía más cansado que nunca, más duro de lo que le gustaría admitir. Todo bajo control, respondió al fin, intentando recuperar la firmeza profesional. Pero nada estaba bajo control. El hombre seguía allí inmóvil, y el corazón del portero latía como si anunciara peligro. No un peligro externo, visible, sino algo interno, profundo, que amenazaba con desordenar todo lo que había construido para no sentir demasiado. Cuando por fin el hombre habló, su voz fue baja, casi un susurro, pero suficiente para atravesar el vidrio y alcanzar al portero con una precisión desconcertante. «Solo necesito quedarme un poco», dijo, sin insistencia, sin más explicaciones. El portero sintió que el suelo le faltaba por un instante. Esa frase simple cargaba un peso extraño, como si tocara una herida antigua que él fingía no ver. Un poco. ¿Cuánto era un poco? Unos minutos, una decisión, una vida entera. La madrugada pareció contener la respiración junto con él. Frente a ese hombre sin nombre, sin zapatos y sin defensa, el portero tuvo la súbita e incómoda certeza de que aquella no era solo otra noche de trabajo y que, desde ese instante, nada volvería a ser exactamente como antes. El portero no sabía explicar por qué, pero sintió que esa noche le cobraría algo que ninguna otra le había cobrado. No se trataba solo de permitir o no que un hombre descalzo permaneciera frente a la garita. Había una sensación difusa, casi espiritual, de que esa escena simple cargaba un peso desproporcionado, como si lo estuviera observando una verdad mayor, silenciosa y paciente. El hombre frente a él no pedía limosna, no exigía derechos, no amenazaba, y aún así, su presencia parecía anunciar que esa historia no terminaría allí, que algo profundo sería revelado al final de ese encuentro extraño. El espectador atento también lo siente. No se trata de una injusticia urbana más, sino del inicio de una travesía moral, donde cada elección dejará marcas difíciles de borrar. Sin decirlo explícitamente, la narrativa sugiere que esa madrugada guarda una transformación inevitable. Algo en ese enfrentamiento silencioso promete quebrar una rutina endurecida, tocar una fe olvidada y exponer una verdad incómoda. El portero, sin darse cuenta, está siendo conducido a una prueba que no aparece en manuales ni en turnos de servicio. Una prueba que no será evaluada por superiores, cámaras o informes, sino por algo mucho más íntimo. La historia insinúa que el verdadero juicio ocurre cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando la única testigo es la propia conciencia. El espectador percibe que, al final, no importará solo lo que se hizo, sino en quién se convertirá el portero después de eso. En el aire flota la promesa silenciosa de que ese hombre descalzo no es solo un personaje secundario del azar. La narrativa invita a quien mira a caminar cerca, a observar con atención cada gesto, cada palabra no dicha, cada vacilación. Algo será revelado, pero no ahora. Primero habrá que atravesar la incomodidad, el miedo y la duda. La historia promete un giro que no vendrá con espectáculo, sino con significado. Una revelación que no grita, pero resuena. Y, sin decirlo directamente, le susurra al espectador: quédate, porque lo que empieza como humillación puede terminar como encuentro. Y lo que parece demasiado pequeño para importar puede ser precisamente lo que lo cambie todo. Antes de aquella madrugada, la vida del portero seguía un ritmo previsible, casi mecánico. Llegaba siempre unos minutos antes de que comenzara el turno.
ajustaba el uniforme con cuidado y ocupaba la silla detrás del vidrio como quien se pone una armadura. Allí se sentía protegido del mundo y al mismo tiempo invisible para él. Observaba a la gente entrar y salir sin ser notado, salvo cuando debía imponer límites. Era de ese pequeño poder del que se aferraba para no pensar en el cansancio acumulado. En casa había dejado a una familia durmiendo, cuentas apiladas sobre la mesa y sueños antiguos guardados en silencio. Trabajaba de noche porque lo necesitaba, no porque quisiera. La madrugada le había enseñado a endurecerse, a no hacer preguntas, a cumplir órdenes sin pensar demasiado. Con el paso de los años, aprendió que sentir demasiado estorbaba. Al principio de la carrera, todavía preguntaba nombres, ofrecía agua, intentaba escuchar historias. Pero eso costaba energía, y la energía era un lujo que ya no tenía. La rutina le enseñó a seleccionar quién merecía atención. La gente bien vestida entraba sin esfuerzo. Personas como el hombre descalzo eran tratadas como ruido urbano. No por crueldad consciente, sino por costumbre. Se decía a sí mismo que no era su responsabilidad resolver las injusticias del mundo. Su trabajo era mantener el orden. Esa justificación simple le ayudaba a dormir de día, incluso cuando la conciencia susurraba otra cosa, algo que prefería ignorar para seguir funcionando. Hubo un tiempo en que la fe ocupaba más espacio en su vida. Recordaba vagamente las oraciones de la infancia, hechas junto a su madre, antes de que la vida se volviera demasiado pesada. Con los años, las promesas se fueron postergando, luego olvidando, no porque hubiera dejado de creer del todo, sino porque creía menos en ser escuchado. Oraba solo cuando la desesperación apretaba y aún así con prisa, como quien no espera respuesta. Sentía que Dios tenía cosas más importantes que atender. Esa sensación de abandono silencioso se mezclaba con el cansancio físico, creando una dureza que él confundía con madurez, pero que en realidad era defensa. Esa noche, mientras miraba al hombre descalzo, fragmentos de esa vida anterior comenzaron a emerger sin aviso. El portero se recordó a sí mismo más joven, llegando a lugares donde tampoco era bienvenido, siendo juzgado por la apariencia simple y por las manos callosas. Recordó el miedo de no pertenecer, la vergüenza de pedir ayuda. Esos recuerdos aparecían como destellos incómodos, interrumpiendo su intento de mantener distancia emocional. Se preguntó, sin querer, en qué momento se había convertido en alguien que le cerraba el paso a otros en la puerta. La pregunta dolió más de lo que esperaba. Aún así, permaneció inmóvil, aferrado al rol, como si fuera lo único sólido en su identidad. La garita era un espacio pequeño, pero cargado de significados. Del lado de adentro había luz, seguridad, control. Del lado de afuera, la noche, el frío y lo imprevisible. El portero siempre había creído que su misión era proteger esa frontera. Eso le daba sentido. Sin esa línea clara, temía perderse. Por eso la presencia silenciosa del hombre descalzo parecía amenazar más que una regla. Amenazaba esa división que él había construido para sobrevivir. Si permitía una excepción, ¿qué más tendría que cuestionarse? Su vida se sostenía en pequeños pactos consigo mismo, y cualquier grieta podía hacer que todo se viniera abajo. A medida que el tiempo avanzaba lentamente, el portero notó que ya no podía mirar al hombre como un problema abstracto. Había allí un cuerpo cansado, una respiración contenida, un frío real. Detalles simples, demasiado humanos para ignorarlos. Sintió vergüenza de ese malestar, como si la empatía y fuera un error profesional. Aún así, algo dentro de él insistía en observar. La madrugada parecía agrandarlo todo. Sonidos, pensamientos, culpas. El silencio entre ambos se volvía un diálogo invisible, donde el portero se veía obligado a regresar a partes de sí mismo
que prefería mantener encerradas, junto con la fe debilitada y los sueños abandonados. Se dio cuenta de que había pasado años definiéndose por el cargo que ocupaba: portero, guardián, vigilante, títulos simples que escondían a un hombre cansado, con miedo de equivocarse, miedo de perder lo poco que tenía. Ese uniforme no era solo ropa, era un escudo. Sin él, ¿quién sería? Un trabajador común, reemplazable, fácilmente descartable. Esa percepción lo hizo apretar los puños. La presencia del hombre descalzo parecía exigir más que una decisión puntual. Exigía que se viera sin el vidrio, sin la función, sin excusas listas. Y eso era más aterrador que cualquier castigo externo. Mientras tanto, la ciudad seguía indiferente, dormida, ningún testigo, ninguna cámara apuntando a ese ángulo específico. La situación parecía demasiado pequeña para importar, pero demasiado grande para olvidarse. El portero sintió una presión extraña en el pecho, como si estuviera ante un cruce de caminos silencioso. Todavía no había una elección explícita, solo el peso creciente de comprender que esa madrugada estaba cosiendo pasado y presente. Todo lo que había sido, todo en lo que se había convertido, convergía en ese instante simple y cruel. Y sin saberlo aún, empezaba a entender que esa historia no trataba solo del hombre de afuera, sino sobre todo de quien se había vuelto por dentro. El conflicto no se manifestaba en gestos grandiosos, sino en pequeños pensamientos que chocaban dentro de él, como olas cortas y repetidas. El portero intentaba convencerse de que no sentía nada más que irritación profesional, pero el cuerpo lo traicionaba. El estómago apretado, la respiración corta, la dificultad de sostener la mirada del hombre descalzo revelaban una batalla silenciosa. Una parte de él quería terminar con eso rápido, expulsar el malestar y recuperar el control de la madrugada. Otra parte, más frágil y antigua, susurraba que había algo profundamente errado en tratar a un ser humano como un obstáculo. Se preguntó cuándo había aprendido a callar esa voz. Tal vez había sido de a poco, en noches como esa, eligiendo siempre el camino más fácil para no sentir. La duda que lo atravesaba no era heroica. No se trataba de salvar a alguien ni de cambiar el mundo. Era más mezquina, más humana. Ayudar a ese hombre podía traer problemas, un llamado de atención, una queja, quizá perder el trabajo. Conocía historias de colegas castigados por exceso de humanidad. El miedo se presentaba como prudencia, disfrazado de responsabilidad. «Tengo familia», se repetía mentalmente como un mantra defensivo. Pero enseguida llegaba la pregunta incómoda. ¿Qué tipo de hombre estaba siendo para esa familia? ¿Un ejemplo de obediencia ciega o de dignidad silenciosa? La respuesta no aparecía clara, solo el malestar creciente de notar que ninguna elección lo dejaría intacto. Mientras observaba al hombre descalzo, el portero sintió algo que no sentía desde hacía años. Culpa anticipada. No por lo que ya había hecho, sino por lo que estaba a punto de hacer o de dejar de hacer. La idea de simplemente cumplir las reglas, como siempre, de pronto parecía insuficiente. Pensó en Dios, no como refugio, sino como pregunta. Si todavía creía, ¿por qué actuaba como si nada valiera más que su propia seguridad? La fe, antes abstracta, empezaba a infiltrarse en ese dilema concreto, no con respuestas listas, sino con exigencias incómodas. La conciencia, que él creía dormida, despertaba lenta y dolorosamente, obligándolo a reconocer que la neutralidad también era una elección. Recordó consejos antiguos, escuchados en bancas de iglesia y olvidados con el tiempo. Frases sobre amar al prójimo, sobre ver al otro como igual. Todo eso siempre le había parecido bonito, pero distante de la vida real. Ahora la teoría tenía rostro, pies sucios, frío en el cuerpo. Sintió rabia por esa aproximación forzada entre fe y realidad.
Era más fácil mantener a Dios en un lugar seguro, lejos de las decisiones prácticas. La presencia del hombre descalzo rompía esa separación conveniente. No había forma de orar y actuar contra aquello que la oración decía defender. Esa contradicción interna lo dejaba exhausto, como si estuviera luchando contra sí mismo en silencio. El miedo a arrepentirse lo paralizaba, ayudar y sufrir consecuencias, no ayudar y cargar con la culpa. Intentaba calcular cuál dolor sería más soportable. La lógica le decía que la supervivencia iba primero. El corazón, sin embargo, insistía en recordarle que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Esa distinción lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuántas elecciones similares había hecho a lo largo de la vida? ¿Cuántas veces había elegido lo seguro en lugar de lo justo? Ese hombre descalzo parecía concentrar todas esas decisiones pasadas en un solo instante. Resolverlo significaba, de algún modo, revisitar su propia historia y admitir fallas que nunca se había atrevido a nombrar. El portero notó que tenía miedo no solo a las consecuencias externas, sino al cambio interno que un acto compasivo podría provocar. Ayudar a ese hombre abriría una puerta que quizá ya no podría volver a cerrar. Exigiría coherencia futura, nuevas miradas, nuevas elecciones. Mantenerse indiferente preservaría la rigidez que había aprendido a usar como armadura. Esa rigidez lo mantenía funcional, pero también lo alejaba de todo lo que aún podía doler. La empatía, en ese momento, parecía un riesgo mayor que cualquier sanción administrativa. Era el riesgo de volver a sentir, de volver a importarle algo, de volver a creer en algo más que en su propia supervivencia. El silencio del hombre descalzo funcionaba como un espejo incómodo, sin acusaciones, sin pedidos insistentes. Obligaba al portero a escuchar solo su propia conciencia. No había diálogo externo que aliviara esa tensión. Todo ocurría por dentro. El portero se dio cuenta de que deseaba que el hombre fuera agresivo, que gritara, que facilitara la decisión. Pero no. Permanecía allí, calmo, presente, como si confiara en que algo todavía podía suceder. Esa confianza inexplicable despertaba en el portero una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por sentirse presionado sin palabras, vergüenza por percibir cuánto se había alejado de su propia humanidad. La madrugada avanzaba, y con ella la sensación de que el tiempo se agotaba. El portero sabía que no podía quedarse indefinidamente en ese bloqueo. Algo había que hacer, o dejar de hacer. Respiró hondo, intentando ordenar las ideas, pero todo parecía demasiado confuso. La única claridad era el peso de la elección inminente. Esa no era solo una duda profesional, sino espiritual. No había respuesta neutral. Cualquier decisión revelaría quién era él en ese momento de la vida, y eso lo aterraba. Por primera vez en mucho tiempo, el portero entendió que no solo estaba cuidando una puerta física, sino siendo confrontado con la puerta de su propio corazón. La fuerza que se oponía al portero no tenía un solo rostro ni una voz definida, pero se manifestaba con una claridad cruel. Era el sistema invisible que gobernaba sus noches, hecho de normas rígidas, advertencias veladas e historias de castigos ejemplares. Sentía esa presencia como un peso constante sobre los hombros, recordándole que no estaba allí para pensar, sino para cumplir. Las reglas no gritaban, pero presionaban. Eran frías, impersonales, y precisamente por eso tan difíciles de enfrentar. Esa madrugada exponía cuánto había internalizado esa lógica, convirtiéndola en brújula moral sin darse cuenta. También estaba el antagonismo del orgullo silencioso, más sutil y quizá más peligroso. El portero se veía como alguien que, pese a todo, todavía estaba del lado de adentro. Tenía un uniforme, una credencial, una función. Eso le daba una sensación frágil de superioridad, una línea mínima que lo separaba de quienes quedaban afuera.
Reconocer al hombre descalzo como igual amenazaba esa pequeña fortaleza de identidad. Era más cómodo verlo como problema que como espejo. El orgullo le susurraba que ayudar sería rebajarse, renunciar al poco poder conquistado con años de obediencia. Esa voz no sonaba mala, sonaba sensata, razonable y por eso mismo tan convincente. La indiferencia social completaba el cerco. Nadie esperaba que él actuara distinto. Al contrario, se esperaba que fuera duro, que mantuviera el orden, que evitara problemas. La sociedad había normalizado la exclusión al punto de volverla invisible. Personas como el hombre descalzo eran tratadas como parte del paisaje urbano, algo que se ignora o se aparta. El portero percibía que, al actuar con frialdad, se alineaba con una normalidad aceptada, casi elogiable. Ser compasivo, en ese contexto, sonaría inapropiado, incluso sospechoso. Ese consenso silencioso funcionaba como antagonista colectivo, reforzando la idea de que no valía la pena involucrarse. El hombre descalzo, por su parte, no atacaba ni acusaba. Su fragilidad era su fuerza. Sin levantar la voz, confrontaba al portero con su simple existencia. Cada minuto de silencio parecía decir, «Estoy aquí». No había agresividad, solo una presencia que resistía a ser borrada. Eso lo hacía todo más difícil. Si hubiera sido hostil, el portero podría justificar cualquier actitud, pero esa vulnerabilidad desarmada exponía la dureza del sistema y del orgullo sin necesidad de nombrarlos. El antagonismo, entonces, no venía del hombre, sino del malestar que provocaba al revelar cuán automática y cruel era la exclusión. Por un instante, el portero intentó aferrarse a la idea de que solo estaba cumpliendo órdenes. Esa narrativa siempre le había servido como escudo moral. No soy yo, son las reglas. Pero esa noche la frase sonaba hueca. Empezaba a ver que las reglas no se aplicaban solas. Eran ejecutadas por manos humanas, por decisiones individuales. Esa percepción lo colocaba en el centro del conflicto. No había forma de delegar la responsabilidad. El sistema necesitaba de él para existir. Esa constatación era demasiado pesada porque implicaba admitir que tenía más poder y más culpa de lo que le gustaba reconocer. El radio del uniforme volvió a chisporrotear, trayendo indicaciones genéricas sobre vigilancia y seguridad. La voz metálica sonaba distante, casi irreal, frente a la intensidad del momento. Eso representaba la autoridad abstracta, siempre presente, incluso cuando no había nadie físicamente allí. El portero respondió de forma mecánica, pero sintió un nudo en el estómago. Cada palabra reforzaba el antagonismo invisible que lo empujaba hacia la decisión más dura. Aún así, algo dentro de él empezaba a resistir, sin saber todavía cómo. Y finalmente, había un rastro de humanidad incluso dentro de ese antagonismo. El sistema no había sido creado para ser cruel, sino para controlar. El orgullo no había nacido de la nada, sino de la necesidad de sentirse alguien en un mundo que constantemente lo disminuía. La indiferencia social era fruto del miedo colectivo a mirar la miseria ajena de frente. Reconocer eso hacía el conflicto aún más complejo. No había villanos caricaturescos, solo estructuras y sentimientos torcidos. Y, en el centro de todo, un portero cansado, sosteniendo una puerta y tratando de decidir si seguiría siendo solo parte del problema o si se atrevería en esa madrugada a romper el ciclo silencioso de la exclusión. El primer microconflicto surgió cuando el portero percibió que ya no podía fingir normalidad. El hombre descalzo seguía allí y cada minuto aumentaba el riesgo de que alguien lo notara, de que una cámara girara, de que apareciera una pregunta. El portero enderezó la postura, intentó ocuparse con papeles inútiles, pero nada alejaba la sensación de urgencia.
Pensó en pedirle que se apartara apenas unos metros, como si eso resolviera algo. La idea le pareció cobarde. Aún así, el miedo hablaba más fuerte. «No puedes quedarte parado ahí», dijo, intentando sonar firme. El hombre obedeció lentamente, dando 2 pasos hacia atrás, pero sin irse. Eso no trajo alivio. Trajo la amarga percepción de que las pequeñas órdenes no resolvían el conflicto. Solo lo alargaban, volviéndolo más tenso. El frío aumentaba a medida que avanzaba la madrugada, y él no intentó. El portero sintió un malestar físico al notar el temblor casi imperceptible en el cuerpo del hombre. Era un detalle mínimo, pero cargado de significado. Pensó en ofrecerle un vaso de agua, algo neutro, algo que pudiera justificar como un procedimiento básico. Caminó hacia el bebedero interior, se detuvo a mitad de camino y regresó. Eso puede malinterpretarse, pensó. El riesgo parecía desproporcionado frente al gesto, pero el miedo no seguía la lógica. Cada intento de aliviar la situación chocaba con una barrera invisible. El portero empezaba a entender que cualquier acción, por pequeña que fuera, ya sería una ruptura. No existía un punto medio cómodo entre la indiferencia y la compasión. Un auto pasó despacio por la calle desierta y los faros iluminaron por un instante al hombre descalzo. El portero contuvo la respiración, temiendo ser observado. No ocurrió nada, pero el susto dejó en claro cuán expuesto se sentía. Esa simple presencia amenazaba la estabilidad de la noche. ¿Cuántas veces había ignorado a personas en situación semejante sin siquiera notarlo? Ahora, cada gesto parecía amplificado. El hombre, en cambio, se mantenía sereno, como si no estuviera sometido al mismo reloj de ansiedad. Esa diferencia de estados emocionales irritaba al portero. Se sentía presionado por alguien que no hacía ningún esfuerzo por presionarlo. La calma del otro funcionaba como una prueba silenciosa, constante. El portero decidió recurrir al discurso ensayado, el que siempre le había funcionado. Habló de reglas, de seguridad, de órdenes superiores. Las palabras salían automáticas, vacías de convicción. Mientras hablaba, percibió que el hombre no parecía escuchar solo el sonido, sino algo detrás de él. Eso lo desconcertó. Era como si cada justificación revelara más sobre sus propias defensas que sobre la situación en sí. Al terminar, sintió vergüenza. No por haber sido duro, sino por haberse sonado falso incluso para sí mismo. El hombre apenas asintió levemente, como quien comprende sin estar de acuerdo. Eso aumentó el peso del silencio. Ningún argumento parecía capaz de cerrar el conflicto. Otro microconflicto surgió cuando el radio anunció la posibilidad de una ronda sorpresa. El portero sintió que el pánico subía de golpe. Si alguien llegaba y encontraba esa escena, no habría explicación suficiente. Pensó en ordenar que el hombre se fuera de inmediato. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Algo le impedía usar el tono autoritario de antes. La idea de expulsarlo definitivamente le provocaba un apretón físico en el pecho. Se vio dividido entre la necesidad urgente de evitar problemas y la sensación creciente de que estaba por cometer un error irreversible. El riesgo emocional empezaba a superar el riesgo profesional, aunque todavía no lo admitiera por completo. El hombre descalzo, al percibir la tensión, se sentó lentamente en el suelo frío, apoyado contra la pared exterior. El gesto no fue dramático, pero tuvo un impacto inmediato. Eso volvía la escena aún más difícil de ignorar. Sentado, parecía más pequeño, más vulnerable. El portero sintió un impulso casi instintivo de reaccionar, de impedir esa imagen. «No hagas eso», dijo, con la voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. El hombre alzó la mirada, sin desafío. Permanecer sentado parecía ser su forma de decir que no tenía a dónde ir.
Ese microgesto aumentó exponencialmente el peso de la situación, elevando el riesgo emocional a un nuevo nivel. El tiempo parecía distorsionado. 5 minutos se arrastraban como media hora. El portero empezó a sentir dolor de cabeza, resultado de la tensión constante. Pensó en cuántas noches había deseado que ocurriera algo distinto, algo que rompiera la monotonía. Ahora que ocurría algo distinto, deseaba desesperadamente que todo volviera a la normalidad. Esa contradicción lo irritó consigo mismo. El hombre descalzo se había vuelto un catalizador de todo lo que él evitaba sentir. Cada segundo adicional era una pérdida silenciosa de control. El portero percibió que no saldría de esa noche igual que como había entrado, sin importar la decisión final. Un ruido metálico en el edificio de al lado lo hizo sobresaltarse. Imaginó a alguien mirando, juzgando. La paranoia era fruto del miedo, pero también de la conciencia de que esa situación excedía lo trivial. Se acercó al vidrio y miró su propio reflejo. Vio a un hombre cansado, con ojeras profundas y una expresión demasiado dura para alguien que alguna vez había creído en la bondad. Esa imagen lo hirió más que cualquier amenaza externa. El microconflicto ahora era interno, seguir siendo quien se había vuelto o arriesgarse a ser quien fue alguna vez. El hombre del lado de afuera parecía esperar, pero tal vez era él mismo quien estaba siendo esperado. El portero decidió sentarse, intentando bajar su propia tensión. Sentado, se sintió extrañamente expuesto, menos protegido por la postura profesional. El hombre descalzo se levantó al notar el movimiento, como si quisiera evitar cualquier incomodidad adicional. Esa reacción cuidadosa tocó al portero de manera inesperada. Comprendió que, pese a la fragilidad, el hombre todavía se preocupaba por no causar problemas. Ese detalle simple aumentó el conflicto emocional. ¿Cómo alguien tan vulnerable podía mostrar más consideración que él mismo? La pregunta quedó sin respuesta, aumentando el peso de la decisión que se acercaba. Con cada pensamiento nuevo, el portero sentía que la tensión subía un escalón. Empezó a sudar pese al frío. El cuerpo reaccionaba como si estuviera ante una amenaza física real. Pensó en llamar a un superior, pedir orientación, dividir la responsabilidad. Descartó la idea enseguida. Explicar esa situación exigiría admitir dudas, y las dudas no eran bienvenidas. El sistema esperaba obediencia, no cuestionamientos. Ese microconflicto reforzó su aislamiento. Estaba solo con su propia conciencia. La ausencia de testigos externos lo hacía todo más pesado. No había a dónde huir. El hombre descalzo volvió a hablar, pocas palabras, casi un pedido tímido. Solo hasta que amanezca. La frase cayó como un golpe suave, pero profundo. No era una petición exagerada, era temporal, humana. El portero sintió una punzada de rabia injusta. Rabia por ser puesto en ese lugar, por tener que decidir algo que debería ser simple. Esa rabia, sin embargo, se mezclaba con la compasión de una forma confusa. Percibió que el riesgo emocional ya había cruzado cualquier línea de acomodidad. Ignorar ese pedido significaría negar algo fundamental, aunque todavía no supiera exactamente qué. Otro auto pasó, esta vez más cerca, y redujo la velocidad. El portero tuvo la certeza de que alguien había visto. El corazón se le disparó. No ocurrió nada, pero el daño ya estaba hecho. La sensación de urgencia alcanzó un nuevo nivel. Sabía que debía actuar antes de que la situación se le fuera por completo de las manos. La escalada de tensión hacía imposible quedarse neutral. Cada elemento externo, el frío, los autos, el radio, el tiempo, conspiraba para empujarlo hacia una decisión. El hombre descalzo parecía ajeno a esa presión, lo que volvía todo aún más angustiante para el portero. La mente del portero comenzó a buscar justificaciones más elaboradas para cualquier decisión futura.
Ensayaba mentalmente explicaciones, excusas, relatos que pudiera contarse a sí mismo después. Esa anticipación revelaba cuánto ya presentía arrepentimiento, sin importar el camino elegido. La tensión ya no era solo del presente, sino del futuro imaginado. Se veía despertando después, recordando esa noche, preguntándose si había hecho lo suficiente. Ese pensamiento lo sacudió profundamente. Por primera vez, el riesgo emocional superaba con claridad el riesgo profesional, y empezaba a sentirlo en todo el cuerpo. El silencio final, antes de la decisión, parecía espeso, casi palpable. El portero sintió que había llegado al límite de la escalada. Ya no quedaban ajustes pequeños posibles. El siguiente paso sería definitivo. Miró el cielo todavía oscuro, buscando alguna señal, alguna orientación. Nada, solo la noche, el hombre descalzo y su propia conciencia. La tensión había alcanzado el punto máximo para esa etapa de la historia. El portero respiró hondo, sabiendo que cualquier elección a partir de ahí marcaría no solo esa madrugada, sino la forma en que se vería a sí mismo de ahí en adelante. El riesgo emocional ahora era total, y el tiempo de postergar se había acabado. Había algo en el hombre descalzo que escapaba a cualquier explicación lógica. No era solo la calma, sino la forma en que parecía ocupar el espacio sin invadirlo. El portero notó detalles que no encajaban con la escena. El modo atento en que el hombre observaba el entorno, como si reconociera ese lugar, la manera respetuosa en que esperaba, sin ansiedad visible. En noches anteriores, la gente expulsada reaccionaba con rabia o desesperación. Ese hombre no. Su presencia silenciosa generaba una extraña sensación de familiaridad, como si el portero ya lo hubiera visto antes, en algún lugar que no conseguía identificar. Esa impresión lo inquietaba profundamente. Cuanto más intentaba encasillarlo en una categoría conocida, más el hombre se le escapaba, alimentando un misterio que se profundizaba a cada segundo. En un momento, el hombre murmuró una frase simple, casi casual. La noche pasa más rápido cuando uno confía. El portero frunció el ceño. Eso no parecía un comentario al azar. La frase tocaba algo sensible, una herida antigua relacionada con la fe que había abandonado por cansancio. ¿Cómo ese desconocido sabía elegir palabras tan certeras? El portero intentó ignorarlo, pero la frase resonaba dentro de él, repitiéndose como un recordatorio incómodo. No había sermón, no había explicación, solo una constatación tranquila, dicha como quien comparte una experiencia vivida. Ese tipo de coincidencias comenzó a acumularse, creando la sensación de que esa conversación seguía una lógica invisible, guiada por algo más allá del azar. Otro detalle extraño era la mirada del hombre cuando el portero mencionaba reglas o castigos. No había juicio ni ironía. Había comprensión, una comprensión demasiado profunda para alguien que debería estar desesperado. Eso desestabilizaba al portero. Era como si el hombre entendiera perfectamente el miedo que él sentía, sin nombrarlo jamás. En cierto instante, el portero tuvo la absurda impresión de que el hombre estaba allí menos por necesidad propia y más por algo relacionado con él. La idea era irracional, pero persistente. ¿Por qué esa noche? ¿Por qué allí? ¿Por qué justo con él? Las preguntas se multiplicaban, manteniendo el misterio vivo y palpitante. Había también pequeñas coincidencias temporales difíciles de ignorar. Cada vez que el portero pensaba en actuar con más dureza, algo lo interrumpía, un ruido, un recuerdo, una frase del hombre. No era sobrenatural, pero parecía cuidadosamente sincronizado, como si la noche conspirara para prolongar ese encuentro. El portero empezó a sentir que estaba siendo conducido, no empujado. Esa sensación de guía suave, casi respetuosa, contrastaba con la violencia simbólica de la exclusión que él representaba. El misterio
Dejaba de ser solo sobre quién era el hombre descalzo. Se volvía también sobre lo que esa madrugada estaba intentando revelar, paso a paso, sin prisa, sin respuestas fáciles, exigiendo solo atención y valor para permanecer presente. La decisión por fin se presentó de forma clara y cruel cuando el radio volvió a chisporrotear, ahora con una orden directa y objetiva. Si había cualquier situación fuera de lo normal, el procedimiento era pedir apoyo y retirar al individuo de inmediato. El portero sintió el peso de esa instrucción como un veredicto. Ya no había espacio para postergar ni para esconderse detrás de ambigüedades. Miró al hombre descalzo y entendió que esa elección no sería sobre eficiencia o seguridad, sino sobre quién decidiría ser. Cuando nadie estuviera mirando, expulsarlo significaba mantener todo intacto, preservar el empleo, la rutina, el escudo. Ayudarlo, aunque fuera mínimamente, significaba romper una regla silenciosa y asumir un riesgo que nadie reconocería como virtud. Lo que hacía la elección aún más dolorosa era la ausencia de recompensa visible. No habría aplausos, no habría agradecimientos públicos, no habría garantía de que el gesto haría una diferencia real en la vida de ese hombre. Al contrario, la sensación era de pérdida segura, pérdida de control, de seguridad, de tranquilidad. El portero pensó en la familia, en las cuentas, en el miedo constante de ser reemplazado. Pensó también en lo que llevaba años ignorando, su propia sensibilidad, cada vez más asfixiada. Comprendió que, si elegía la frialdad una vez más, estaría protegiendo el cuerpo, pero hiriendo algo más profundo y quizá irreversible. La elección moral se mostraba desnuda, sin adornos, exigiendo un precio demasiado alto para ser ignorado. El portero respiró hondo, sintiendo el corazón golpear fuerte. Sabía que cualquier decisión marcaría esa madrugada para siempre. Ya no se trataba de permitir o no la entrada física, sino de abrir o cerrar una puerta interior. El hombre descalzo lo observaba en silencio, sin expectativa aparente, como si aceptara cualquier desenlace. Eso lo hacía todo aún más difícil. El portero comprendió, con una claridad dolorosa, que lo que estaba en juego no era solo ayudar a un desconocido, sino preservar o perder definitivamente su propia humanidad. La elección exigía un valor silencioso, de ese que no aparece en historias heroicas. Y, en ese instante suspendido, supo exactamente lo que podía perder por hacer lo correcto. El portero tomó la decisión casi sin darse cuenta, como quien cruza una línea invisible después de resistir todo lo posible. El gesto fue simple, casi banal. Destrabó la puerta lateral, esa que casi nunca se usaba, e hizo una seña discreta para que el hombre acercara solo hasta allí, protegido del viento. En el instante en que actuó, sintió una descarga emocional intensa, una mezcla de alivio y miedo. El corazón se le aceleró, las manos le temblaron. No hubo música ni palabras grandiosas, solo el peso de saber que había elegido algo que no podría deshacer. El hombre descalzo entró lentamente en el mínimo espacio permitido, y el silencio que se formó entre ellos fue distinto a todo lo anterior. Era un silencio cargado de significado, como si por fin se hubiera dicho algo sin palabras. Justo después del gesto, el portero sintió una extraña sensación de pérdida. No era arrepentimiento inmediato, sino una tristeza profunda, casi un duelo. Tuvo la impresión de que algo precioso había pasado por él y se alejaba. El hombre descalzo se quedó allí apenas unos instantes, calentándose un poco, y luego hizo un movimiento de despedida. No pidió quedarse más. No intentó avanzar. Solo miró al portero con una intensidad serena que lo desarmó por completo. Cuando se dio vuelta para irse, algo se rompió dentro del portero. Un nudo antiguo, acumulado por años de contención, se deshizo de golpe.
Sintió arder los ojos, cerrarse la garganta. No lloró abiertamente, pero el impacto emocional fue abrumador. Cuando el hombre descalzo se alejó por la acera, la madrugada pareció de pronto demasiado vacía. El portero quedó quieto, incapaz de volver de inmediato a la rutina. Fue entonces cuando un recuerdo surgió con una fuerza inesperada, como una voz antigua despertando. Una frase bíblica olvidada desde hacía años resonó clara en su mente. Estuve desnudo y me vestiste. Tuve hambre y me diste de comer. El portero sintió que el suelo le faltaba. Toda la escena se reordenó dentro de él. El silencio, la calma, la mirada, las palabras medidas. Nada parecía casual ahora. No oyó una voz del cielo, no vio luces, no hubo milagro visible. Solo una comprensión súbita y devastadora. El giro espiritual no llegó como consuelo, sino como revelación dolorosa. El portero comprendió, con una claridad brutal, que había estado frente a algo sagrado disfrazado de miseria. No porque el hombre fuera literalmente distinto, sino porque la presencia divina se había manifestado en ese encuentro simple e ignorado por el mundo. La conciencia despertó con una violencia silenciosa. No se sintió condenado, sino profundamente visto. Se vio pequeño, orgulloso, endurecido. Vio también la misericordia ofrecida sin exigencias. Eso resignificó cada momento de la noche, cada duda, cada miedo. El gesto simple que había hecho no era grandioso, pero fue suficiente para abrirle los ojos. El impacto emocional alcanzó su punto máximo cuando el portero comprendió que, si hubiera elegido distinto, quizá nunca lo habría sabido. La revelación dependía de la acción, no del resultado. Eso lo sacudió profundamente. Se apoyó en la pared, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera corrido durante horas. La fe, que antes parecía distante y abstracta, ahora se volvía concreta, exigente, demasiado cercana para ser ignorada. No había euforia, solo un silencio reverente y un dolor extraño mezclado con gratitud. El portero entendió que esa noche no le había dado respuestas fáciles, pero le había devuelto algo esencial, la capacidad de reconocer lo sagrado donde menos se espera. Mientras el cielo empezaba a aclarar apenas, el portero permaneció inmóvil, absorbiendo la revelación. Todo lo que vivió en esa madrugada cobraba un sentido nuevo. El miedo, el conflicto, el riesgo. Nada había sido en vano. Comprendió que la verdadera intervención divina no había sido la presencia del hombre, sino la transformación que ocurría dentro de él. El giro espiritual estaba completo, no como espectáculo, sino como despertar. La puerta que abrió para el otro había abierto de par en par algo dentro de sí, y, en ese instante silencioso, supo que jamás volvería a ser el mismo, aunque el mundo a su alrededor nunca supiera lo que realmente pasó en esa madrugada olvidada. En los siguientes días que siguieron, nada cambió por fuera, y eso fue lo más desconcertante. El portero siguió llegando a la misma hora, poniéndose el mismo uniforme, cumpliendo las mismas rutinas. Nadie comentó la madrugada, no apareció ningún llamado de atención, no se manifestó ninguna consecuencia visible, y sin embargo todo era distinto. Caminaba por el vestíbulo con un peso nuevo en el pecho, no de culpa, sino de conciencia despierta. Cada puerta que abría o cerraba ahora tenía significado. Notaba a personas que antes pasaban desapercibidas, escuchaba tonos de voz que antes ignoraba. La justicia no llegó como recompensa externa, sino como transformación interna profunda. El orgullo que sostenía su dureza empezó a derrumbarse en silencio, dando lugar a una mirada más atenta y humilde sobre sí mismo y sobre los demás. El cambio más evidente ocurrió dentro de él. La fe, antes distante y útil, solo en momentos de desesperación, reapareció como una presencia incómoda y viva. Ya no era cómoda. Exigía coherencia.
El portero empezó a cargar un arrepentimiento manso, no paralizante, sino orientador. Entendía ahora que la misericordia no era un sentimiento vago, sino una práctica cotidiana, hecha de decisiones pequeñas y costosas. No se sentía superior por haber ayudado esa noche. Al contrario, se sentía más pequeño, más consciente de sus límites. La justicia espiritual se manifestaba en ese descenso del ego, en esa restauración silenciosa de una sensibilidad que él creía haber perdido para siempre. A veces recordaba al hombre descalzo con un dolor suave, casi nostalgia. No sabía su nombre ni su destino. Tal vez nunca lo sabría, pero entendía que ese encuentro no había sido para resolver la vida de alguien, sino para rescatar algo dentro de sí. Esa comprensión le impedía convertir la experiencia en orgullo espiritual. No se veía como héroe, sino como alguien que casi falló. La justicia narrativa se completaba en ese equilibrio delicado entre gratitud y humildad. Empezó a reparar pequeñas cosas: un vaso de agua ofrecido, una mirada respetuosa, un buen día sincero, gestos mínimos, ahora cargados de intención. La mayor consecuencia fue darse cuenta de que ya no podía alegar ignorancia. El despertar traía responsabilidad. Cada decisión futura estaría iluminada por esa madrugada. Sabía que volvería a fallar en algún momento, pero ahora fallaría consciente. La justicia no llegó como castigo ni como premio, sino como claridad. El portero entendió por fin. No había pasado por su vida para impresionarlo, sino para transformarlo. Y esa transformación, lenta y silenciosa, empezaba a mostrarse no en palabras ni discursos, sino en la manera en que se paraba frente al prójimo, con menos dureza, menos miedo y más verdad. Meses después, quien mirara desde afuera tal vez no notaría nada extraordinario. El portero seguía allí, en la misma garita, en las mismas madrugadas silenciosas. Pero había algo distinto en su mirada, una atención calma que antes no existía. Ya no reaccionaba con impaciencia automática. Había aprendido a pausar, a ver a las personas antes que a las funciones. Pequeños gestos delataban la transformación. Una manta guardada para noches frías, una palabra amable dicha sin prisa, una escucha real cuando alguien parecía demasiado invisible. No era un hombre perfecto, ni siempre valiente, pero ahora era consciente. Ese encuentro había dejado marcas invisibles, profundas, que el tiempo no borró. El cambio no fue ruidoso, pero sí constante, como una llama discreta mantenida encendida en medio de la rutina. En un rincón de la garita, casi escondido, había un objeto simple que nadie comentaba. Un par de sandalias gastadas, limpias con cuidado, guardadas como quien preserva una memoria sagrada. No se usaban, solo se recordaban. Para el portero simbolizaban algo que las palabras no alcanzaban a explicar. Cada vez que sus ojos caían sobre ellas, recordaba esa madrugada y lo que casi pierde. Las sandalias no representaban culpa, sino vigilancia interior. Eran un recordatorio silencioso de que lo sagrado puede presentarse de la forma más improbable y que reconocerlo exige más que una fe declarada. Exige presencia, escucha y valor para actuar cuando nadie aplaude. La historia se cierra sin respuestas fáciles, dejando apenas una pregunta suspendida, resonando más allá de la pantalla y del tiempo. Si esa noche el portero hubiera elegido distinto, quizá jamás lo habría sabido. Y si hoy, en medio de la prisa, las reglas y el miedo, esa misma presencia se acercara a nosotros del lado de afuera, no vendría con señales grandiosas, sino con una sencillez desconcertante. La reflexión final no acusa, invita, porque las puertas siguen abriéndose y cerrándose todos los días, en gestos pequeños, miradas y decisiones silenciosas. Y quizá
la verdadera prueba de fe todavía esté ocurriendo ahora, lejos de testigos. La pregunta permanece: si Jesús apareciera hoy, del lado de afuera, ¿lo reconoceríamos?